Cuando el Pontiac GTO irrumpió en la escena, trajo consigo la era de los muscle cars tal como la conocemos. Desde 1964, Pontiac siguió perfeccionando su nuevo consentido musculoso, metiéndole motores más grandes, mejor suspensión y mejores frenos. Como resultado, el rendimiento se disparó en solo unos pocos años. Pero ese aumento tuvo un costo. Los precios del GTO tuvieron que subir para seguirle el paso a la inflación y compensar el costo de la nueva tecnología de rendimiento. Aunque el GTO era un muscle car premium, Pontiac no quería perder a los clientes jóvenes que no podían pagarlo. Querían darles un pedacito de ese rendimiento GTO a bajo precio. Y así, construyeron la máquina definitiva de Pontiac en versión básica para rendimiento. Un carro que tenía el 90% del desempeño de un GTO sin ninguno de los lujos extra. Y en el caso de unos pocos carros selectos, estos podrían haber sido, para muchos, una mejor opción que el mismísimo Pontiac GTO. Esta es la historia del increíblemente raro Pontiac GT37 con 455 HO de 1971. Para ponerlo en perspectiva, muchos de ustedes probablemente ni han oído del GT37 porque fue un modelo de producción bastante baja. Técnicamente era un paquete de acabado para el Pontiac T37, que era básicamente un Pontiac Le Mans con aún menos opciones. Se lanzó en 1970 como un carro de entrada a la marca Pontiac. Tanto recortaron costos en los T37 básicos que su precio inicial rondaba solo los $2,600, lo que lo hacía incluso más barato que un Chevelle básico, que históricamente había sido el carro mediano más económico ofrecido por GM. Superar a Chevy mostró que Pontiac iba en serio. Pero los T37 básicos no eran, ni de lejos, carros de rendimiento. Por $2,600, te llevabas un 6 en línea que tal vez podía alcanzar a un Pinto, pero eso era todo. A ese precio bajo, era puramente un vehículo utilitario. Pero como Pontiac quitó tanto de sus T37, eso les dio una lista de opciones bastante amplia que los compradores podían explorar y añadir a su carro. Y para el comprador que valoraba la velocidad, había un montón de opciones para convertir al humilde T37 en un peleador económico. En 1970, las opciones de motor para el T37 incluían 3 V8, el Pontiac 350 y 2 Pontiac 400. El 350 sacaba unos modestos 250 caballos, y los 400 daban ya sea 265 caballos o unos impresionantes 345 caballos en su versión tope. Esto ponía al T37 a solo 15 caballitos de los GTO de 455 pulgadas cúbicas y 360 caballos del mismo año. Combina estos motores con el paquete GT37 opcional y la distancia entre el T37 y el GTO se hacía aún más chica. El paquete GT37 era un acabado para el T37 básico que le daba una personalidad totalmente nueva. Incluía la opción de 3 rayas laterales audaces que corrían por el lado del carro, dependiendo de cuándo se fabricó en la línea de producción. También tenía insignias GT37 en los guardabarros traseros, la parrilla y la tapa del maletero para un look más imponente. Una palanca manual de 3 velocidades en el piso con un shifter venía de serie con el paquete GT37 en los carros equipados con él. Además, traían salidas duales de escape y el sistema de escape del GTO, pines en el capó y unas llantas opcionales geniales que sumaban credibilidad de muscle car a este peleador económico. Los compradores podían elegir desde colores discretos hasta tonos vibrantes como rojo cardenal y lima tropical. Y también había un alerón trasero opcional para más estilo. Estas mejoras exteriores aseguraban que el GT37 luciera como una alternativa económica al GTO. Y ayudaban a diferenciarlo de los T37 con el 6 en línea. Y la brecha entre el GTO y el GT37 se hizo aún menor en 1971. Bajo el capó para 1971, seguían el quinto 8 Pontiac 350 y el Pontiac 400 de rango medio. Pero el 400 de 345 caballos del año anterior fue reemplazado por un motor de 455 pulgadas cúbicas que sacaba 325 caballos. Ahora el GT37 estaba a solo 10 caballos menos que los motores 455 HO del GTO. Pero espera. ¿Qué tal si te digo que podías meterle el 455 HO de 335 caballos del GTO al GT37? Sí, aunque suene raro, Pontiac permitió a los clientes por ese único año ponerle el 455 con cabezas deportivas al hermano menor del GTO.
Al parecer, solo unas 50 personas fueron lo bastante locas para elegir este motor en el GT37, en vez de solo comprar el GTO. Pero aún así, lo hicieron. Con más de 450 libras-pie de torque a su disposición, créalo o no, este fue uno de los muscle cars más rápidos que podías comprar en 1971. Y con solo 50 personas pidiéndolo, también lo hace uno de los más raros. La manual de 3 velocidades estándar se mantuvo para los GT37 de 1971, pero también podías equipar tu GT37 con una manual opcional de 4 velocidades M20, M21 o M22, o una automática turbo 400. Un eje trasero Safety Track también estaba disponible con relaciones de engranajes opcionales orientadas al rendimiento, 3,55, 3,90 y hasta 4,33, según parece. La gran mayoría de los GT37 con 455 se vendieron con la 4 velocidades, pero unos pocos salieron de fábrica con la automática. Para los carros manuales, tiempos de cuarto de milla en bajos 14 segundos eran pan comido, y altos 3 estaban al alcance de los modelos HO. En los GT37, los frenos de tambor en las 4 ruedas eran estándar, con discos asistidos como opción para el frente. Aunque el tren motriz del GT37 era casi idéntico al del GTO, su suspensión no lo era. El GTO era mucho más dócil en manejo que el GT37, gracias a sus barras estabilizadoras traseras añadidas y mejor amortiguación. El GT37, para compensar la falta de una barra trasera, usaba resortes traseros más rígidos que no funcionaban tan bien y daban un manejo más duro en la calle. En cuanto al GTO, bueno, siempre iba a ser el rey de la línea Pontiac. Y aunque los GT37 representaban un gran valor por dólar, si lo equipabas con el motor más grande, la 4 velocidades y algunos extras, los precios podían subir fácilmente a más de $4,000, lo que lo ponía muy cerca del GTO. Y eso medio derrotaba el propósito del GT37 económico. En los niveles de acabado bajos, los GT37 de 353 velocidades eran una buena relación costo-beneficio, pero en el tope venía si los compradores se dejaban convencer por unos cientos de dólares de ahorro o más por el prestigioso nombre del GTO. Y resultó que el nombre GTO ganó más corazones. En 1971 se vendieron unos 10,000 GTO, con solo alrededor de 7,000 GT37 vendidos entre 1970 y 1971. Cuando finalmente terminaron la producción en 1972, Pontiac reemplazó al GT37 con el Le Mans GT. El Le Mans GT era esencialmente una continuación del concepto del GT37, ofreciendo estilo deportivo y rendimiento sólido en un paquete menos parecido al GTO. Sin embargo, ya no tenía el carácter crudo y básico del GT37 y se inclinaba más hacia una vibra de lujo. Y para mediados de los 70, incluso el Le Mans GT quedó opacado por el cambio hacia carros de lujo personal sobre rendimiento, y el fin estaba escrito. Aunque su tiempo fue breve, el Pontiac GT37 sigue siendo un testamento de la habilidad de Pontiac para entregar rendimiento a todos los compradores, incluso a los de presupuestos limitados. Su rareza, especialmente con los modelos 455HO, lo hace un carro de colección muy cotizado hoy. El GT37 capturó la esencia de la era de los muscle cars. Audaz, descarado y hecho para emocionar, y para mucha gente, el GT37 representó una entrada al vicio que conocemos como rendimiento. Dime en los comentarios abajo si alguna vez habías oído de los GT37 455, más importante, si tienes historias sobre ellos de tu propia vida, me encantaría escucharlas. Gracias a todos por ver. Por favor asegúrense de darle like, compartir y suscribirse. Eso me ayuda un montón y hasta la próxima, entusiastas.